Nunca he visto una vaca moverse después de fallecer, pero aquella lo hizo, y no me refiero a esos espasmos involuntarios que a veces sacuden los músculos después, ni al gas que hincha los cuerpos y los hace crujir, no, me refiero a un cuello ennegrecido por la coagulación que se alzó con una lentitud antinatural entre gorgoteos húmedos, crujidos internos como ramas viejas partiéndose bajo su propio peso, mientras su abdomen abierto seguía expulsando vapor caliente como si sus entrañas aún. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Bulleran con vida, bajo el sol impasible de Utah, como si la vida no quisiera abandonarla. Me llamo Luis Mendoza, y soy veterinario forense, especializado en necropsias de fauna salvaje y en la clasificación de patrones de ataque, colaborador de parques nacionales, departamentos de caza y de algunas reservas indígenas que confían más en lo que puedo ver con un bisturí que en lo que dicen las noticias, y hasta hace poco pensaba que lo había visto todo, osos despedazando caballos, pumas arrastrando cuerpos humanos, incluso casos de desmembramiento ritual en ganado causados por fanáticos rurales, pero lo que ocurrió en mayo del año pasado no tiene comparación, no se puede explicar con lógica, y desde aquella semana maldita no he vuelto a dormir más de 2 horas seguidas sin despertarme sudando, sobresaltado por el sonido de una respiración justo al lado de mi cama. La llamada llegó del sheriff del condado de Uintah, un hombre escéptico y de pocas palabras, de esos que no pierden el tiempo, pero su tono aquella vez tenía algo distinto, como si dudara de sus palabras mientras las pronunciaba. Me pidió que me acercara a un rancho situado a unos 20 minutos de la frontera de la reserva Ute, donde 3 vacas habían aparecido sin vida en circunstancias que, según él, no cuadraba con nada que hubieran visto antes, y aunque al principio pensé que sería otro caso más de felinos oportunistas, al llegar comprendí que aquello no tenía absolutamente nada de normal. Era mediodía cuando estacioné el coche cerca del portón de madera, hacía un sol de justicia, pero el ambiente tenía esa quietud densa que anticipa tormentas. El olor era lo primero que me golpeó, un hedor ácido, metálico, fermentado, que no parecía venir de un solo cadáver sino de la misma tierra, como si estuviera enferma, contaminada, y lo más inquietante fue que no había moscas, ni una sola, ningún cuervo sobrevolando la zona, ni aullidos de coyotes a lo lejos, solo un silencio espeso que envolvía los maizales. La segunda vaca estaba tumbada junto a una zanja de drenaje, rígida y aún tibia, con el vientre reventado de lado a lado como si una garra la hubiera abierto de un solo tajo, sin rastros de arrastre ni huellas de forcejeo. Le faltaban las ubres y los globos oculares habían sido extraídos con tal precisión que, por un momento, pensé en instrumental quirúrgico, pero lo peor era la mandíbula, o mejor dicho, la ausencia de ella, arrancada con violencia desde la base, dejando la lengua colgando como un trapo purulento, y entonces vi las huellas que parecían humanas, pero eran grandes, asimétricas, hundidas de forma irregular como si las extremidades estuvieran deformadas, y con los dedos torcidos hacia adentro, como si alguien caminara con los pies rotos y aún así se arrastrara con mucha fuerza. Me agaché junto al cadáver, tratando de mantener la calma mientras me colocaba los guantes y encendía la linterna para inspeccionar la cavidad torácica. Quería encontrar una explicación, rastros de colmillos, marcas de garras, cualquier patrón reconocible que pudiera clasificar, cuando entonces, sin previo aviso, la escuché, una respiración que no venía de ningún animal visible, una respiración lenta, áspera, burbujeante, que parecía emanar desde el aire mismo pero con una dirección clara, a mí. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Espalda, más allá del campo, entre los tallos altos del maíz. Me paralicé, literalmente, el bisturí resbaló de mis dedos y quedó clavado en la carne abierta, giré el rostro con lentitud, apenas respirando, y fue entonces cuando la vi, una sombra enorme agazapada al borde del maizal, demasiado inmóvil para ser animal, demasiado extraña para ser humana. Tenía el cuerpo encorvado como si sus extremidades fueran más largas de lo necesario, su silueta era tensa y alargada, casi translúcida bajo la luz, como si estuviera cubierta por una piel húmeda, viva, palpitante, y su rostro. Dios, su rostro era un cráneo sin piel, sin labios, con dientes que parecían más hueso que esmalte y con unas cavidades donde no había ojos, solo carne rugosa, respirando. La criatura no se movía pero lo hacía todo su cuerpo,
como si respirar fuera un esfuerzo mecánico y cada músculo se contrajera a destiempo con los demás, sus costados vibraban con espasmos lentos y su pecho se hinchaba hacia adentro, como si estuviera succionando algo del ambiente. Su presencia era tan intensa que el suelo parecía vibrar bajo mis rodillas, y una parte de mí me decía que corriera, que escapara, que no lo mirara, pero no podía moverme, estaba atrapado en una mezcla de fascinación y miedo que me paralizaba. Volví al día siguiente, a pesar del miedo, a pesar de no haber dormido más que una hora, con las manos temblando incluso al sujetar el volante, con una mezcla de rabia, negación y esa necesidad insaciable que tienen algunas personas de comprender aquello que los ha dejado huella, porque si no volvía, si no me enfrentaba de nuevo, sabía que me iba a pasar el resto de mi vida preguntándome si no eran alucinaciones mías, y por eso llamé a Maike, un agente tribal de rostro curtido y pocas palabras, que había visto cosas que el resto prefería callar, y que aceptó acompañarme sin pedir explicaciones, como si ya supiera exactamente lo que había visto. Él llevaba una escopeta, y nos dirigimos al rancho cuando el sol ya caía y la bruma comenzaba a arrastrarse sobre la tierra. Durante el trayecto él murmuró sin apartar la mirada: no es la primera vez que alguien lo ve, solo que los que hablan, no duran mucho. No supe qué responder, pero lo que más me inquietó no fue su tono, ni la frase en sí, sino la calma con la que la dijo. Llegamos cuando el cielo ya estaba oscuro, sin luna, sin estrellas, nos apostamos junto al granero, rodeados de fardos viejos y herramientas oxidadas, el aire olía a metal oxidado y ceniza húmeda, y cada sonido parecía amplificado. Los caballos, que habían estado inquietos desde el principio, comenzaron a relinchar de forma aguda, con pánico. Y de pronto, se hizo el silencio, uno de esos silencios que nacen de la presencia de algo que impone su ley por encima del orden natural, ni un solo grillo, ni el más leve soplo de viento, ni el crujir de las maderas, solo el latido de mi corazón en los oídos. Y entonces se escuchó una voz, primero apenas un susurro arrastrado, luego más clara, más nítida, más reconocible, una voz que no debería estar ahí, porque era la mía, con mi tono, mi temblor, mi desesperación, gritando en la distancia. Entre los árboles. Ayúdame. Giré hacia Maike, él ya me estaba mirando con los ojos entrecerrados, entonces la voz repitió: ayúdame. Está aquí. Por favor. Maike, dispara. Y en ese momento lo vimos, no por completo, no de frente, sino en su elemento, en su territorio, trepando por el silo como una araña con cuerpo humano, con movimientos erráticos, como si cada extremidad fuera a su aire, estirándose más allá de lo posible y luego contrayéndose, con una agilidad que no era natural, sino impuesta por una fisiología imposible, como si el cuerpo no fuera suyo, como si lo usara por necesidad pero lo odiara al mismo tiempo, y su piel brillaba como si estuviera húmeda, como una membrana translúcida y agrietada. El agente disparó sin dudar, el sonido retumbó como un trueno, la criatura se estremeció, cayó, se desparramó por el tejado y se precipitó hacia el suelo con un golpe, pero cuando llegamos al punto donde debería estar, solo había un charco negro, espeso como alquitrán, que humeaba ligeramente bajo el aire frío, sin cuerpo, sin rastro de huida, sin indicio de qué dirección había tomado, solo aquel residuo viscoso. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Corrimos sin hablar, sin mirar atrás, con la certeza de que todo había salido mal, de que aquello no había terminado, y al parar un momento para ver qué dirección seguíamos, volvió la voz, no desde lejos, no desde el maizal, sino desde dentro del bosque, cercana, retorcida en su entonación, como si el eco hubiera aprendido a hablar. Tu hermano lo dejaste caer y no lo dijiste. Mamá lloró durante semanas. Me paralicé, sentí que me hundía con el peso de mis propios recuerdos, porque esas palabras no las había dicho nunca en voz alta, ni siquiera a un terapeuta, y, sin embargo, alguien las pronunciaba con mi voz, con la misma entonación con la que las revivo cada año en silencio. Maike gritó y arrojó la radio contra el suelo, rompiéndola en pedazos como si pudiera así romper el hechizo, pero la voz siguió diciendo cosas que yo había olvidado, detalles, nombres, sensaciones, olores de una casa en la que ya no vivo, y yo lloraba, no de miedo, sino de impotencia, de vergüenza, de saber que esa cosa me conocía mejor que yo, que se había metido en lo más profundo de mí y había sacado a flote lo que nadie debía oír. Y en ese instante supe que no era solo un depredador, no era un animal cazando por hambre o por territorio, era algo más,
algo que usaba nuestros recuerdos como garra, nuestras voces como cebo, nuestras culpas como cadenas, algo que nos había estado observando durante siglos sin que supiéramos siquiera que lo estábamos alimentando con cada secreto que enterrábamos en lo más hondo del alma. No pude volver a casa, dormía en mi coche, sudando en el asiento trasero con una escopeta y los oídos agudizados, esperando volver a oír mi voz en medio de la noche. Alguien rompió un cristal del coche, y lo más inquietante fue que no se llevaron nada, salvo mi grabadora, que había quedado en la guantera, como si supieran exactamente qué necesitaba para demostrar que no estaba delirando. Maike desapareció ese mismo fin de semana, sin nota, sin rastro, sin despedida. Su número dejó de funcionar. Su coche fue hallado vacío junto al barranco de la ruta tribal, con las puertas abiertas y las llaves puestas, y aunque la policía dijo que quizás se marchó voluntariamente, yo sé que no, yo sé que la cosa usó su voz para abrirle las costillas desde dentro y llevarse lo que le quedaba de alma. Un día decidí volver, porque necesitaba entender por qué seguía oyendo mi voz cuando intentaba dormir. Regresé al rancho al amanecer, con una cámara térmica prestada, una linterna de cabeza, una escopeta cargada y una única pregunta sonando en mi mente: ¿qué soy yo después de haberlo visto? Cuando llegué, el campo estaba más desolado que antes, ni vacas, ni perros, ni pájaros, ni siquiera insectos, solo ese silencio que obliga al mundo a contener el aliento. Bajé del coche temblando, crucé el patio, abrí la puerta del granero que colgaba torcida como si hubiera sido empujada desde dentro, y me envolvió un olor a hierro oxidado, a humedad antigua que no debía estar ahí. El suelo estaba cubierto de marcas, no huellas, sino surcos, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo enorme con garras de metal por todas partes. Las paredes tenían trazos oscuros, salpicaduras que parecían haber sido proyectadas con violencia, y al fondo, entre sombras, vi algo que me paralizó hasta el tuétano, una figura de pie, inmóvil, como si hubiera estado allí esperándome, erguida en la penumbra con esa rigidez antinatural de las cosas que no respiran, pero que fingen hacerlo solo para engañarte. No se movía, no daba un solo paso, no hacía ruido, pero su presencia llenaba el espacio como si me envolviera, como si pudiera tocarme sin moverse, y aunque no tenía ojos, aunque su rostro era una máscara de músculos secos y piel curtida, supe que me miraba, no como se mira a un extraño, sino como se mira a un espejo que empieza a parecerse demasiado a lo que no queremos ver. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. ¿Qué eres?, susurré, sin darme cuenta de que hablaba, sin esperar respuesta, solo por llenar el aire, por sentir que aún tenía voz. Y entonces, esa cosa abrió lo que parecía una boca, pero que no lo era, una rendija negra entre los tejidos tensos del rostro, y lo que salió de allí no fue sonido, fue una vibración, una frecuencia que me retumbó en los huesos antes de convertirse en palabras, y las primeras palabras fueron mi nombre, no pronunciado, sino escupido, como si cada letra doliera, y luego, con la voz exacta de mi madre que no vivía desde hace 8 años, con su entonación, con su dulzura, con esa cadencia que usaba. Cuando yo lloraba de pequeño, dijo: ven aquí, mi vida, no estás solo. No recuerdo cómo escapé, no recuerdo correr, ni gritar, solo sé que desperté en mitad del camino, a kilómetros del rancho, con los brazos llenos de arañazos, sin la cámara, sin la mochila, sin la escopeta, con las uñas rotas, los zapatos cubiertos de tierra, y la certeza de que aquella cosa no caza por hambre, no necesita carne ni calor ni refugio, aquella cosa caza por identidad, por memoria, por historia, y ahora que me ha visto por dentro, ahora que ha aprendido a usar mis palabras, puede que lo que soy ya no me pertenezca del todo. No todos los que caminan de noche son humanos. Y algunos llevan tu cara. Buenas noches, desde Terreno Misterioso. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.